Mi nombre, mi nombre es Gianluca Rovesti y soy un cirujano que trabaja en Italia. Y esta tarde vamos hablando de un tema que en los últimos años ha tenido mucho éxito, es el tema de las placas bloqueadas. Al final de la primera parte de la charla, vamos hablando también un poco de unos conceptos de MIPO, que es Minimally Invasive Plate Osteosynthesis, es decir, intentar poner las placas con técnicas mínimamente invasivas. ¿Vale? Unos detalles técnicos, si tenéis dudas, se puede escribir la pregunta en la columna a la derecha de vuestras pantallas, por lo cual a la derecha podéis escribir la pregunta. Después que la charla tiene partes distintas, yo puedo, por supuesto, parar un poco la charla al final de cada parte, de manera que si tenemos preguntas intentamos aclararla o contestar a las preguntas después de cada parte, para no esperar mucho y el tema un poco se va aflojando, decimos, ¿no? Vale, tenemos una pequeña pausa comercial al final de unas partes. La primera es, pero son siempre 30 segundos, es decir, no es algo que realmente nos pueda molestar demasiado, es porque, por supuesto, la empresa nos va sufragando para hacer este tipo de actividad, ¿vale? Por lo cual, ahora tenemos la primera pausa comercial y después seguimos con el tema de la charla de esta tarde. Gracias. Vale, empezamos con la charla. Espero que se pueda mirar todo bien. Si tenéis problemas, por supuesto, nosotros no podemos solucionar problemas relacionados a la conexión internet que tenéis, pero si hay otro tipo de problema, intentamos solucionarlo, ¿vale? Por supuesto, siempre es un poco complicado entender bien cuál es el nivel de conocimiento en un grupo. Lo siento para los que tienen conocimientos más avanzados, pero empezamos un poco con los conceptos básicos de las placas bloqueadas, porque a menudo yo creo que tenemos errores que son causados por el hecho que no siempre las vamos aplicando de manera correcta, ¿vale? Por lo cual tenemos que conocer bastante bien los aspectos biomecánicos de las placas bloqueadas, que ya creo que todos sabemos, conocemos ya que son placas con agujeros que permiten a los tornillos de bloquearse en la placa. Y de esta manera se van quedando con un ángulo fijo, es decir, no pueden cambiar su ángulo. Y por esta razón se definen también como figadores externos puestos internamente. Realmente hay ejemplos clínicos, no solo ahora en veterinaria, sino en la medicina humana, después de la Segunda Guerra Mundial, de placas bloqueadas que fueron usadas de fuera de la piel.
por lo cual esto significa que realmente es un fijador externo. La razón por la cual han tenido tanto éxito es porque la longitud del tornillo es muy corto, por lo cual tienen mucha fuerza en la estabilización de los segmentos de fractura. Y siempre en mis charlas sugiero leer este artículo que es un poco antiguo, decimos, es un artículo humano del 2010, pero yo creo que realmente ha sido un artículo para mí fundamental para entender algunos aspectos conceptuales de biomecánicas de las placas bloqueadas que los vamos hablando ahora mismo. Las diferencias biomecánicas son debidas al hecho que en las placas DCP, las placas estándar, decimos que yo creo que más o menos todo que tienen mi edad o aún menos han usado en su vida, porque eran las placas estándar hasta hace unos 10, 12 años. Siempre la fuerza primaria de estabilización dependía de la fricción entre el hueso y la placa. Y este concepto es muy importante porque después que la estabilidad debida a esta fricción, por supuesto, la calidad del hueso es fundamental. Si tenemos un hueso bastante malo, bastante débil, que no tiene realmente buen agarre para los tornillos, el tema es que la estabilización es muy baja. Al revés, en la placa bloqueada, la fuerza se transmite desde la placa al hueso sin fricción. Esto significa que la calidad del hueso no es tan importante, no es sin importancia, pero realmente no es tan importante como en las placas DCP. Las diferencias biológicas son debidas al hecho que para muchos años nos enseñaron que con la estabilización rígida, que era uno de los conceptos básicos de los principios de AOP, en principio tuviéramos que conseguir una curación primaria del hueso. ¿Qué significaba curación primaria? Significaba sin callo. Y esto siempre fue algo un poco raro para mí, en el sentido que siempre yo tenía este tipo de miedo que no me enteraba del hecho de cuándo realmente tenía una curación de una fractura, porque yo siempre me preguntaba, pero si no voy mirando el callo, ¿cómo puedo enterarme que se ha curado este hueso? ¿Vale? Y al final, después de muchos años, nos dijeron si realmente lo que en el pasado llamamos curación primaria de la fractura realmente era un poco de necrosis bajo placa, que es algo completamente diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque la compresión de la placa de CP, por supuesto, va dañando la vascularización periostal. Esto. La placa bloqueada realmente que no tiene este tipo de compresión, este tipo de fricción entre la placa y la cortical del hueso, no va dañando la vascularización periostal. Y esto, por supuesto, es un tema muy importante para la reactividad biológica del callo. La reactividad biológica del callo es mucho mejor con las placas bloqueadas. Con las placas de CP teníamos la necesidad de una modelación. ¿Por qué? Porque cuando vamos apretando el tornillo va tirando el hueso hacia la placa y si no está correctamente modelada va
cambiando un poco el eje de los fragmentos óseos. Con la placa bloqueada realmente no necesitamos la modelación. Y esto es verdadero en parte, pero ojo, mucha atención a este principio, porque este principio es algo bueno, pero puede ser algo muy peligroso y lo vamos mirando en unos minutos, ¿vale? Porque realmente este tipo de portamiento de la placa bloqueada puede tener consecuencias no buenas y lo vamos hablando en breve. Las fuerzas de cizallamiento. El tornillo cortical, por supuesto, no puede enfrentar las fuerzas de cizallamiento. Y esto es importante en la elección de la placa que vamos usando en la fractura, porque, por ejemplo, esta es la razón más importante por la cual tiene, por supuesto, una gran importancia el uso de las placas bloqueadas en fracturas comminudas o en fracturas donde no hay realmente un buen contacto de enfrentamiento entre los dos segmentos de fractura. Yo uso todavía sin problema placas de CP en fracturas transversas. ¿Por qué? Porque en las fracturas transversas el enfrentamiento entre los dos fragmentos de fractura hace que las fuerzas de cizallamiento son muy bajas y la placa DCP puede enfrentarlas muy bien, pero en el caso de fracturas comminutas, esta es una gran ventaja que tienen las placas bloqueadas, ¿vale? Esto no va a cambiar la reducción secundaria de la fractura. El tornillo bloqueado resiste a estas fuerzas, por lo cual este es un cambio muy importante, como ya comentamos. Y lo va enfrentando en toda su longitud. Por supuesto, toda su longitud no significa que toda la longitud se va portando de manera igual. Por supuesto, es mucho más rígido en el punto de conexión entre la placa y el tornillo y es más inestable, decimos, tiene una flexión, un desplazamiento que está relacionado a la longitud del tornillo, por lo cual en la punta del tornillo el desplazamiento a las fuerzas de cizallamiento es mucho más grande que en el punto de conexión entre la cabeza del tornillo y la placa. La avulsión de los tornillos es mucho más frecuente con tornillos corticales en placas no bloqueadas. ¿Por qué? Porque en este tipo de placa con tornillos corticales podemos conseguir una avulsión secuencial. ¿Qué significa secuencial? Significa que si uno de los tornillos empieza con la avulsión, se va saliendo del hueso, va cambiando su ángulo y puede permitir al segundo tornillo y al tercero también en secuencia salir del hueso de esta manera, ¿vale? Cambiando su ángulo con respecto a la placa. En cambio, la placa bloqueada necesita una avulsión en bloque. En bloque significa que si no se rompen los tornillos, las cabezas de los tornillos se quedan bloqueadas dentro de la placa y necesita que todos los tornillos se muevan juntos para salir del hueso. Y esto es lo que se llama efecto arado. Es decir, que para salir del hueso tienen que cortar, decimos, esta parte de hueso para que esto pueda pasar. Y esto, por supuesto, necesita fuerzas más grandes y es mucho más difícil que pueda pasar. Y esto es una razón de mucha más estabilidad para las placas bloqueadas.
Decimos que este tipo de condición, como siempre, tiene su desventaja también, como todas las cosas de la vida, que es el hecho que vamos a poner un brazo de palanca muy fuerte y si tenemos un segmento de fractura bastante pequeño, podemos poner una fuerza muy grande en un punto concreto. Y esto, si hay condiciones concretas, puede también causar una nueva fractura en el hueso, ¿vale? Después que el principio de las placas bloqueadas es el mismo principio de los figadores externos, y esto ya lo comentamos, siempre vale el principio de los figadores externos de lo más cerca y lo más lejos que se pueda del foco de fractura. Es decir, que si vamos poniendo los tornillos muy juntos, muy cerca, en un lado del foco de fractura, vamos poniendo una fuerza muy grande en un segmento bastante pequeño y esto, por supuesto, no va a distribuir las fuerzas de manera homogénea. Por lo cual, cuando se pueda, porque no siempre es posible, si el trozo de fractura es muy pequeñito, muy corto, por supuesto tenemos que jugar con lo que tenemos, no con lo que queremos, pero cuando se pueda, la distribución de los tornillos lo más cerca y lo más lejos del foco de fractura tiene las mismas ventajas de los figadores externos. Va distribuyendo las fuerzas de una manera más homogénea y es mucho más estable de lo que se puede conseguir concentrando, decimos, los tornillos en un espacio bastante corto, ¿ok? Porque se va enfocando todas las fuerzas en ese punto concreto. Por lo cual, los puntos importantes, y yo creo que en mi experiencia, por ejemplo, puntos importantes fueron realmente importantes entenderlos porque yo estaba muy acostumbrado en el uso de placas DCP. Y cuando se usan placas DCP, los conceptos son diferentes. Usar los mismos conceptos de la placa DCP en placas bloqueadas va a dar problemas y esto lo vamos mirando en unos minutos, ¿vale? Por lo cual, el tornillo bloqueado monocortical tiene la misma toma mecánica que un tornillo bicortical no bloqueado, ¿vale? Por lo cual se puede usar el tornillo monocortical. Cuando se puede usar de manera, decimos, estándar, cuando vamos poniendo tornillos cerca de las articulaciones. Si voy poniendo tornillos cerca de las articulaciones, puede ser que no me entere bien si ese tornillo va entrando en la articulación. No quiero que esto pase, por lo cual le voy poniendo tornillo monocortical para evitar esto. La toma sube del 30% si está puesto bicortical, por lo cual solo tenemos un 70% de la toma total si es monocortical. Y decimos que los criterios donde ponerlos ya lo comentamos. Hay algo más importante. Cuando yo estuve acostumbrado a las placas DCP, la regla más común usando placas DCP, ¿cuál era? Todos los agujeros en la placa tienen que ser rellenados. Un agujero, un tornillo. ¿Y esto por qué? Porque en las placas DCP un agujero vacío es siempre un punto de debilidad muy importante y se van concentrando los estrés, por lo cual se puede romper la placa. En las placas bloqueadas esto no pasa, no tenemos que crear dos segmentos demasiado rígidos
por lo cual siempre es importante poner 2-3 tornillos cada segmento, pero dejarles 2-3 agujeros vacíos en el centro, a menos que no hay condiciones muy concretas, porque de esta manera en esta parte de la placa central diafisaria, tenemos más elasticidad. Y la placa tiene que ser elástica. ¿Por qué? Porque si es demasiado rígida, tenemos dos problemas. El primer problema, que vamos causando problemas de curación ósea, ¿ok? Se va bajando la curación ósea, la reactividad biológica, y podemos tener más a menudo ruptura de la placa, porque sobre los dos segmentos óseos de los dos brazos de la placa, decimos, son muy rígidos y todas las fuerzas se van enfocando en el centro de entre los dos segmentos. La modelación de la placa, ya lo comentamos un poco. Decimos que es verdadero que la placa bloqueada no necesita la modelación. ¿Por qué? Porque si la vamos poniendo sobre la fractura correctamente reducida, a pesar del hecho que los tornillos tengan esta parte que es sobresaliente de la cortical y la placa no está realmente apoyada sobre la cortical del hueso, esto va estabilizando la fractura de manera igual. Por supuesto, si esta longitud del tornillo sobresaliente de la cortical es demasiado largo, es más débil. Es lo mismo concepto del figador externo. Si el clavo de conexión con el hueso está muy lejos de la cortical, en el figador externo, por supuesto, es más débil que si está, en cambio, más cerca, ¿vale? Esto es intuitivo, esto es bastante sencillo como concepto, ¿vale? Pero mucho cuidado a la importancia de la reducción de la fractura. ¿Por qué? Porque si yo tengo una fractura que no está correctamente reducida y tiene una desviación angular, cuando voy usando una placa de CP o voy poniendo tornillos corticales, los tornillos corticales, mientras que lo voy apretando, van tirando sobre el segmento óseo y lo van llevando hacia la placa, ¿vale? Por lo cual la placa, en un sentido, es nuestro molde, es de deferencia para el eje del hueso. Y esto es lo que va pasando con los tornillos corticales. Si en cambio vamos usando tornillos bloqueados y la fractura no está correctamente reducida o tenemos una desviación angular, una vez que hemos puesto el tornillo bloqueado, esta no se va a mover, por lo cual realmente vamos estabilizando la fractura de una manera incorrecta. Esta es la razón por la cual, aún usando placas bloqueadas, podemos poner tornillos corticales y tornillos bloqueados. Los tornillos corticales, generalmente uno cada segmento, solo sirve para ayudarnos en conseguir el eje correcto del segmento óseo. La fractura está en su eje correcto. Y cuando conseguimos este tipo de corrección, poner el tornillo bloqueado va estabilizando la fractura. Se puede hacer solo con esta secuencia, es decir, primero el tornillo cortical, después tornillo bloqueado. Si lo hacemos al revés, tornillo bloqueado y después tornillo cortical, vamos poniendo, involucrando en el sistema fuerzas contrastantes, ¿no? Fuerzas que no trabajan en manera opuesta, y esto por supuesto es un estrés
muy feo para el sistema. Por lo cual siempre antes tornillos corticales, después tornillos bloqueados. Y como ya comentamos, nunca la disposición de los tornillos como las placas DCP. Esto es fundamental. Otro problema que hemos visto mirado la experiencia clínica de estos años, nos ha enseñado es el tema de los stress protection. Stress protection significa protección del estrés de la carga, ¿vale? El hueso es un tejido vivo, por lo cual va respondiendo a los estímulos mecánicos en este caso. Por lo cual, cuando los implantes son muy rígidos, sobre todo en segmentos concretos como radio, en pacientes de pequeño tamaño, podemos mirar a este fenómeno de la reabsorción del hueso. El hueso se va demineralizando, se va, ¿vale? Por lo cual, siempre cuidado cuando vamos usando este tipo de implantes muy rígido después de 2-3 meses, cuando ya la fractura se ha curado, siempre revisar los implantes y vamos a entender cuál es la diferencia entre dinamizar o desestabilizar la placa. Y en este caso, por ejemplo, cuando este caso me ha llegado, para mí no era una condición realmente fea. Para mí la pregunta en este caso es, ¿lo puedo solucionar sin revisar todo el procedimiento? Por supuesto. ¿Por qué? Porque le voy retirando tornillos, dejándole parte de los implantes de manera que la carga se pueda transmitir más a través del hueso y el hueso, por supuesto, va respondiendo con una reacción biológicamente activa, es decir, poniendo nuevo hueso. ¿Por qué en este caso? Esta es mi pregunta. Lo sé que ahora no podemos hablar en directo entre nosotros, pero la voy poniendo de esta manera. ¿Por qué le retiré el primer tornillo, este tornillo, el primero, y le he dejado el segundo, en cambio de dejarle lo más proximal y lo más distal? ¿Por qué? Porque esto es uno de los otros problemas que necesitan mucho cuidado en este tipo de implante. Si os fijáis sobre este tornillo estaba de fuera del hueso. No tenía ninguna toma en el hueso, ¿vale? ¿Y esto cómo puede pasar? Puede pasar porque con placas DCP nos enteramos siempre muy bien del hecho de la toma del tornillo en el hueso, porque cuando vamos apretando el tornillo, siempre nos enteramos bien de la toma del tornillo en el hueso. Y cuando no tiene toma, está girando sin apretar, ¿vale? Está libre. Con las placas bloqueadas, nosotros no vamos bloqueando el tornillo en el hueso, como ya comentamos, sino en la placa. Por lo cual el riesgo es apretar el tornillo, tener la sensación que ya está puesto correctamente y en cambio el tornillo está apretado en la placa y no en el hueso. Y esto es uno de los riesgos, por lo cual la placa bloqueada puede ser un falso amigo, ¿vale? En este caso, en cambio, le retiraron los implantes demasiado temprano y nos enteraron
que no tenía bastante callo o callo bastante fuerte para una curación fuerte para un uso clínico de la extremidad. Y esto es lo que ha pasado después de 2 semanas de retiro de los implantes. Por lo cual, cuidado en en este momento de cuando tenemos que enterarnos de qué ha pasado con la curación de la fractura. Y en mi opinión, siempre es importante la desestabilización progresiva. En 2 palabras, muchos compañeros se refieren a esto hablando de dinamización. Yo creo que hay una diferencia. La dinamización significa elegir las fuerzas que se van introduciendo en el foco de fractura. Por ejemplo, solo fuerzas axiales, ¿vale? Cuando vamos retirando implantes, realmente no estamos eligiendo las fuerzas que se van a introducir en el foco de fractura, sino se van introduciendo todas. Por lo cual, esto no es dinamización, esto es desestabilización. ¿Es buena? Sí, es buena, pero necesitamos enterarnos y entender que no estamos hablando del mismo, porque vamos introduciendo también fuerza de doblamiento, fuerza de torsión, y esto es diferente que introducir solo fuerza de compresión axial, ¿vale? Esta es la diferencia, solo para no equivocarnos, ¿vale? Esto es el sentido. Por lo cual, lo que para mí ahora es el estándar es este ejemplo de un caniche de 7 meses con fractura del radiocúbito derecho, una fractura bastante estándar, pero son perros pequeñitos, con radio muy pequeño, ¿ok? El procedimiento no es nada realmente espectacular, pero decimos que, por supuesto, requiere el cuidado estándar de este tipo de procedimiento. Y en este caso, por ejemplo, el error, este caso mío, por lo cual el error lo hice yo, me hubiera gustado un poco más darle a la placa un 10 grados de procurvato. ¿Por qué? Porque el radio en perros no es recto como en gatos. Tiene unos 10 grados de procurvato, y esto le puse la placa demasiado recta, pero vale, esto realmente clínicamente no se entiende, pero nosotros tenemos que entender lo que hacemos, ¿vale? Después de unos 20 días ya tenemos una reacción de curación ósea. A los 40 días creo que es buena. Le voy diciendo al dueño que en 2-3 meses es bueno que vuelva para empezar con la desestabilización de los implantes, para evitar que un implante en un perro tan pequeñito pueda ser demasiado rígido. Como siempre, los dueños, cuando no tienen realmente, no necesitan nuestra ayuda, un poco se olvidan, ¿vale? En este sentido, los figadores externos son más cómodos. ¿Por qué? Porque no se olvidan del figador, ¿vale? La placa un poco sí, un poco se olvidan. A los 3 meses y medio volvió, pero ya si miráis el cúbito, ya tiene atrofia del cúbito, nada realmente feo, pero ya nos dice cuidado, ¿vale? Y este es el momento en el cual elegí retirarle los tornillos intermedios, solo dejando los extremos. No me gusta nunca retirar todo en una vez, ¿vale? Por lo cual siempre me gusta hacerlo de manera estadiada. ¿Por qué? Porque retirar todo de una vez, voy pasando de una condición de máxima estabilidad a una condición sin ninguna protección, ¿vale? Y esto no me gusta mucho. Hay estadísticas no mías,
pero estadísticas que son bastante interesantes. Después de la remoción de todos los implantes en fracturas de radiocúbito de perros pequeñitos, de pequeño tamaño, el porcentaje de refractura es bastante alto, por lo cual cuidado en esto. Y a los 130 días hay este tipo de condición. Y aquí puedo elegir si retirarle todo, si en cambio mirar si dejarle esos 2 tornillos. De vez en cuando retirar la placa es bastante complicado, le voy retirando los tornillos y le dejo la placa. Cuidado, porque a pesar del hecho que aparezca sencillo retirar los tornillos, y realmente es sencillo, pero esto significa volver a quirófano, es decir, rasurar de nuevo el paciente, anestesia general. Si no quiero hacerle abordaje quirúrgico muy grandes, necesito fluoroscopia. Y esto va complicando un poco todo el manejo, porque son gastos, son procedimientos quirúrgicos. El dueño al final se queja del hecho que tiene que pagar todos estos procedimientos, por lo cual no es todo sencillo, ¿vale? Esto sí es técnicamente correcto, pero no es todo sencillo, ¿ok? Esto es también la razón por la cual he empezado desarrollando la lógica de la fijación híbrida interna-externa, que no lo hablamos esta tarde, pero decimos que la lógica de fijación híbrida interna-externa me va a solucionar un poco este tipo de problema. Vale, miramos si tenemos algunas preguntas. Ok. Voy mirando. En una fractura transversa diafisaria, Marco Valencia, en una fractura transversa diafisaria de alto strain, al colocar una placa bloqueada, igual hay que colocar los tornillos separados de la línea de fractura pensando en una ossificación primaria. Sí, por supuesto hay que colocar los tornillos separados de la línea de fractura, pero fíjate que a la ossificación primaria, es decir, primaria significa que los osteones son puestos de una manera que la curación no necesita cambio porque solo es interna, ¿vale? Esto es un tipo de ossificación que en mi experiencia en la clínica estándar no existe. No existe. Y como te comenté antes, en una fractura transversa diafisaria, hoy yo prefiero usar placas DCP, no bloqueadas. ¿Por qué? Porque con las placas DCP no necesito hacerle desestabilización. ¿Por qué? Porque los tornillos pueden cambiar su ángulo, por lo cual una placa DCP es como si se va desestabilizando por sí misma. No necesita el retiro de los tornillos, ¿vale? Porque no tiene realmente una rigidez que le va a causar la stress protection. Por lo cual, sí, yo creo que por supuesto los tornillos son separados de la línea de fractura, pero no creo que en la clínica, por lo menos la clínica que conozco yo, una ossificación primaria en el sentido técnico de este término pueda realmente existir, ¿vale? Ok, vale. Seguimos con... vamos hablando de algunas características más concretas del sistema Ostilo, que es el sistema con el cual yo estoy trabajando más ahora mismo para algunas razones.
Este caso fue uno de los primeros que yo hice con este sistema, una fractura de fémur izquierdo por atropello. Si miramos a la conminución de la fractura, esta era una conminución realmente bastante fea, sobre todo porque yo esperaba que la cortical medial del área proximal trocantérica, esta, esperaba que fuera intacta y en cambio no, por lo cual no sabía bien cómo enfrentar esta situación porque esta parte medial de la parte proximal realmente del fémur realmente no era intacta con estos fragmentos muy largos y todo. Esto es durante el procedimiento. Tenemos algunos detalles técnicos. El primero es que tenemos este estribo de tracción en la parte distal del fémur para ayudarme con la tracción esquelética para el eje del fémur, y he mirado a la parte medial del fémur aquí para enterarme si realmente tenía o no tenía la cortical medial. Y al final me enteré que no teníamos cortical medial, por lo cual no tenía realmente un agarre para los tornillos, por lo cual he tenido que valorar cómo gestionar todo el asunto. Al final, la razón por la cual este sistema creo que tenga una ventaja sobre otros es porque cuando voy poniendo, realmente ¿cuál es el procedimiento? Intento conseguir la reducción de la fractura, ¿vale? Una vez que tenga más o menos la reducción de la fractura, le voy poniendo la placa, le voy poniendo un tornillo proximal y un tornillo distal. En ese momento me entero, ya está un poco estabilizada la fractura, y me entero en ese momento si el eje está correctamente puesto. Cuando está correctamente puesto, todos felices. Si no está correctamente puesto, el problema es bastante gordo. ¿Por qué? Porque si no estoy muy contento, la duda que tengo es, ¿qué voy haciendo ahora? Le voy retirando la placa para modelarla de nuevo, pero si le voy retirando los tornillos, puede ser que tenga que empezar desde cero todo el tema de la reducción de la fractura. Y si le voy retirando el tornillo y al final, cuando se lo voy poniendo, tengo que modelar de nuevo la placa, retirar la placa, modelar la placa, ponerla de nuevo, consigo de nuevo la reducción. Cuando le voy poniendo de nuevo el tornillo, si el tornillo no va agarrando, ¿qué hago? Por lo cual, la grande ventaja de este sistema es que se puede modelar la placa aun cuando esté ya puesta sobre el hueso. Con estos dobladores muy concretos, los voy bloqueando en la placa. Por supuesto, no puedo cambiar 30 grados, ¿vale? No puedo cambiar 30 grados, pero los 5 o 10 grados sí. Y esta es una gran ventaja porque no tengo que retirar la placa para hacer estas correcciones. Esto para mí es una ventaja muy grande, muy grande. Al final, no fue capaz llevar los fragmentos largos estos hacia la placa. ¿Por qué? Porque cuando intentaba llevarlos hacia la placa, se destacaban de las conexiones musculares y esto nunca es bueno. ¿Por qué? Porque cuando los vamos destacando de las conexiones vasculares, el hueso no es más hueso vivo, es hidroxiapatitis, es algo muerto, ¿vale? Yo quiero una reacción biológica y para conseguir una reacción biológica necesito que tenga sus conexiones vasculares a los músculos. Por lo cual le puse unos clase de Vicryl, de sutura absorbable, solo para que no se movieran demasiado, y le puse al final un tornillo bloqueado y un tornillo cortical, quindi un tornillo cortical a través del cuello y un tornillo bloqueado sobre el trocánter
con estos tornillos distales. Esta es una osteosíntesis que, por supuesto, no he dormido tan bien para unas semanas, ¿vale? Porque tenía mucho miedo que realmente... Esto es los controles a los 10 días, 23 días. A los 39 días no se había cambiado nada. Y a los 40, decimos, días, le propuse a la dueña hacerle un injerto de esponjosa, porque le comenté que si a los 40 días no puedo realmente mirar algo de callo, tengo miedo que los implantes puedan romperse o no tener más toma o estabilidad, por lo cual ayudarle la formación del callo con injerto de esponjosa puede ser algo bueno. La dueña no aceptó el nuevo procedimiento, por lo cual seguimos mirando a lo que pasaba. A los 65 días, algo más, y al final, a los 100 días, realmente tenía la sensación que el callo un poco... ¿Por qué todas las laterales? Porque todas estas placas fueron hechas con el perro despierto. Porque si lo hago con el perro despierto, no tengo gastos de anestesia, es mucho más rápido, el dueño se queja menos de los gastos relacionados a anestesia, tiempo y todo, por lo cual cuando pueda siempre lo hago de esta manera. Y a los 160 días esta es la condición con un callo bastante bueno. Lo hemos mirado hasta los 7 meses. Si os enteráis, pero aún en las previas, ¿qué ha pasado aquí en la parte proximal? Realmente aquí se ha un poco dinamizado de manera espontánea, ¿vale? Porque si miráis a los tornillos han cambiado la dirección del cortical, se ha retirado sobresaliendo el bloqueado, por lo cual este perro se ha dinamizado de manera espontánea y decimos que por supuesto en este caso aún más que solo el aspecto técnico he tenido bastante suerte, pero esto en la vida siempre sirve bastante. Y esto es el perro al final del tratamiento, por lo cual decimos un resultado bueno. Unos detalles técnicos para una fractura que es bastante fea en mi experiencia, es la fractura, decimos, estándar más o menos, más fea que tengo que enfrentar. Es la fractura bicondilar o intercondilar, es decir, que tenemos dos fracturas de los epicóndilos y la fractura intercondílea, por lo cual las líneas de fractura son 3. ¿Qué se hace? ¿Cuál es mi sugerencia cuando nos pasa a mirar a este tipo de paciente? ¿Cuál es el primer diagnóstico que yo le voy sugiriendo al dueño? En estos casos le voy sugiriendo sacar una placa del contralateral. ¿Por qué? Porque, por supuesto, esto puede ser un caso de osificación incompleta del cóndilo humeral, ¿vale? Conocer si en el contralateral ya tiene una línea en el condílea, en el centro del cóndilo humeral, es importante. En este caso no la tenía. Y en general, es mi lógica de tratamiento, por lo cual 2 placas, la mayor, la más grande, la más larga, en el epicóndilo medial.
¿Por qué? Porque el epicóndilo medial es la continuación directa como tamaño también, no solo como línea, no solo como eje, sino como tamaño de la diáfisis del húmero. Ponerle la placa por lateral para mí es locura solo para lateral, ¿vale? Para mí es locura, simplemente porque es mucho más complicado moldear la placa. Y sobre todo va a cambiar de manera brutal el diámetro de los tornillos que podemos poner en la diáfisis y en el epicóndilo. El epicóndilo lateral es mucho más pequeño, es mucho más estrecho, por lo cual si le voy poniendo un tornillo 3,5 en el perro, el 3,5 puedo ponerlo en la diáfisis, no siempre se lo puedo poner en el epicóndilo lateral, ¿vale? Por lo cual esto es un perro pequeñito, 2 placas con tornillos de 2 milímetros, ¿vale? Pero en un perro de 30 o 35 kilos le puedo poner un 3,5, una placa 3,5 por medial y una 2,7 o 2 por lateral. Y aún por lateral tenemos el nervio radial. Y cuando le voy poniendo placa por lateral, siempre le hago abordaje. Por medial, lo vamos mirando después, no siempre le hago abordaje abierto, ¿vale? Esta es la lógica de tratamiento. He tenido la opción de mirarlo de nuevo después de casi un año. Estaba muy bien, el perro sin problema. Lo único que tenía como duda era este área que tenía por abajo de la placa medial, ¿ok? Tenía esta duda porque no miraba bien a la cortical medial, por lo cual al final mi sugerencia fue desestabilizar todo, retirando los tornillos y dejándole la placa. Lateral siempre. Nunca le hago el retiro de la placa lateral a foco cerrado, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hay tejido una fibroso que va involucrando el radial, mientras que le voy retirando la placa, puede ser en foco cerrado, puede ser que le voy dañando el radial, por supuesto, ¿no? Ok, esto lo puedo hacer sin problema en el lateral, pero en este caso elegí dejarle la placa sin tornillos, simplemente para dejarle este soporte medial. Y para que no se moviera, para que esta placa no se pueda mover y molestarlo, que tengo que volver a retirársela, solo le he dejado un tornillo, ¿vale? Con un tornillo no tiene ningún efecto puente, por lo cual si no tiene ningún efecto puente, no le va a dar protección desde el estrés. Stress protection. Por lo cual esta es la lógica que tenemos en este caso. Voy mirando si hay otras preguntas sobre este tema. No, perfecto. Por lo cual, ahora tenemos una pequeña pausa comercial, 30 segundos, y después volvemos para la otra parte, ¿vale? Gracias. Vale, muy bien. Ok, seguimos con las complicaciones. Por supuesto, todos los sistemas tienen complicaciones, ¿vale? No conozco ningún sistema
y no conozco tampoco ninguna situación de la vida que no tenga complicaciones, ¿vale? Por lo cual tenemos que entender lo que tenemos que enfrentar y tener unos planos para enfrentar estas complicaciones. Generalmente las complicaciones se definen como menores cuando son problemas que pueden ser gestionados sin revisión quirúrgica, o mayores cuando son problemas que necesitan una revisión quirúrgica, por supuesto, ¿no? Quirúrgica, porque por supuesto tenemos que volver a quirófano. Esto es bastante normal. Atención, en la mayoría de los casos se deben a errores nuestros, por lo cual si queremos hacer progreso, mejorarnos, siempre mi sugerencia es ser críticos. Críticos significa mirar a lo que hicimos y preguntarnos si hubiéramos podido hacerlo mejor, ¿vale? Después de 42 años de quirófano, ¿cuántos fueron los casos que fue realmente contento después, mirando las placas postoperatorias, después de 42 años? 10, ¿vale? 10 casos. 10 casos en el cual puedo decir, esto es exactamente como quise hacerlo. Todos los otros, buenos, muy buenos, bastante buenos, pero este tornillo, un poco demasiado largo, este tornillo un poco demasiado cerca del foco de fractura, este tornillo no sé qué tal, por lo cual siempre hay algo, ¿no? Y entender esto es algo que nos sirve muchísimo para seguir. Quien está demasiado contento de su trabajo, yo creo que no va realmente progresando mucho. Ok, los errores son los sólidos, ¿vale? Siempre nos equivocamos en valorar la fractura, valorar los implantes que vamos a poner, valorar el paciente, cómo se va portando, su carácter y sobre todo la comunicación con el dueño. Con el dueño es fundamental. Y siempre poner todo por escrito, ¿vale? ¿Por qué? Porque después, usted no me comentó hacer esto o esto. Y cuando está escrito, esto es lo que yo te puedo decir que te comenté hacerlo y esto es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Esta es mi opinión, por supuesto. Ok. En este caso, ya lo miramos, era una fractura de un pequeño levriero italiano. Son perros que tienen un radio que es una umbra de radio, ¿vale? Una sombra de radio. La placa retirada hace 10 días y esto es lo que ha pasado. En estos casos realmente no me gusta ponerle de nuevo implantes internos porque creo que no es bueno para los tejidos. Tengo que abrir de nuevo y todo, y sobre todo porque no tengo mucha confianza que estas áreas tengan tomas para los tornillos de la placa. Por lo cual, en estos casos, en general, le pongo generalmente figadores. El figador que yo prefiero, como algunos de los asistentes puede conocer, tal vez, son figadores circulares. ¿Por qué? Porque tienen una baja invasividad. Se pueden poner en este perro con agujas de 1 milímetro. Son muy ligeros y no van molestando el foco de fractura, ¿vale? No le van molestando los tejidos. Por lo cual, y le puedo cambiar durante el tratamiento. Le puedo cambiar, puedo hacer compresión, puedo hacer distracción, por lo cual puedo hablar un poco con el hueso, ¿vale? Esto es el tipo de tratamiento, más o menos, se puede hacer de manera muy diferente. Esto es un ejemplo, ¿vale? Y seguimos, por lo cual esto era como hemos empezado y esto es al final del tratamiento. Bueno, sí, bueno, pero cuidado porque hay atrofia y esto significa que este
hueso ya ha sufrido bastante. Estos son perros que son realmente un poco complicados, ¿vale? Otras complicaciones más estándar, decimos, este perro labrador macho de 6 años con fractura de tibia izquierda operada hace 2 semanas y después 2 semanas, esto fue el tratamiento. Yo creo que el compañero hizo realmente un buen trabajo. Yo no tengo realmente comentarios negativos para este tipo de tratamiento. Creo que la placa está bien puesta, está puesta bien distribuida. Lo único es el hecho que la cortical lateral tiene conminución, por lo cual este tipo de placa siempre trabaja en flexión. Y cuando trabaja en flexión, esto es lo que puede pasar. Con todos tipos, Yo tengo fracturas, rupturas de placas sintes, de otros tipos de placa, de esta placa, todas marcas, todos tipos de placas se pueden romper, ¿okay? Por lo cual miramos después cómo yo intento hacer que esto no vaya pasando, ¿vale? Lo miramos en unos minutos. En este caso, elegimos ponerle de nuevo la placa después que si miráis a los tornillos, estaban perfectamente puestos después de 10 días, por lo cual le puse la misma placa con una diferencia. He usado una placa de refuerzo que no tiene agujeros en el centro. Pero os sabéis, cuando se hace una revisión, no es como la primera vez. Cuando se hace una revisión, ya el dueño está listo para la pelea, ¿vale? Por lo cual, no tenemos que hacer errores, no tenemos ninguna opción de tener una tercera procedimiento, ¿vale? Por lo cual, placa y figador externo. Muy sencillo, figador externo, muy sencillo, 2 agujas, un clavo, ya está, pero un figador que vaya protegiendo la placa. ¿Por qué? Porque la placa va a ser muy estresada en los primeros días después del tratamiento. No quiero de ninguna manera asumir el riesgo de tener una refractura de la placa, por lo cual yo le voy pidiendo a este figador la protección de los implantes internos, ¿vale? Este figador me da una gran seguridad que no va a pasar de nuevo. Y cuando he tenido unos problemas, porque los tejidos, por supuesto, se enfadaron mucho, esto es el día 10. Si miráis, tenemos un callo reactivo periostal y todavía no un callo bueno en el foco de fractura. Después de los 60 días estaba así, por lo cual estaba bastante tranquilo y le retiré el figador. ¿Cuándo le voy retirando el figador? En esta condición, me quedo muy tranquilo. ¿Por qué? Porque hay la placa, tengo la placa. Hay la placa al interior y esta placa ahora tiene comparte la carga con el hueso de una manera que no hay riesgo que se vaya rompiendo de nuevo. Y esto es a los 6 meses, ¿vale? Por lo cual la lógica es tener 2 implantes, es un poco la base. Aún esta no es la aplicación estándar, Este es un caso con características diferentes, pero decimos que esto es un poco el concepto de la fijación híbrida interna-externa. Aprovechar de 2 técnicas distintas para conseguir el objetivo común. Es decir, yo le voy pidiendo la estabilización interna a los implantes internos, placa y tornillo,
y el brazo de palanca más grande, más fuerte, más estable al figador externo, ¿vale? Cuando el callo óseo se va desarrollando y va compartiendo la carga con los implantes internos, le voy retirando el figador. ¿Ok? Esto es otro caso. Ok, esto es un caso muy, muy concreto porque ha tenido una fractura de tibia izquierda. Este paciente lo operé yo y ha operado con XP-TTA hace 2 meses. Por lo cual, cuando la dueña me llamó por teléfono diciéndome que se era fracturado la extremidad, yo estaba realmente muy, muy preocupado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía miedo que se era fracturado por el tema de la TTA. Y cuando ha llegado, he visto esto y la dueña me comentó cómo ha pasado, ha caído jugando con otro perro, ha caído por una escalera en el parque y esta es la fractura. Y ok, vale, el tema de la TTA no tiene nada que ver aquí. Este es un perro muy pesado, ok, muy, muy pesado. Cane corso es un mastín, ¿vale? Un mastín. Por lo cual es muy pesado, solo poniéndole la placa por medial no me da confianza. No tengo confianza, por lo cual al final elegí ponerle 2 placas. Una placa más grande, más fuerte por medial, estándar, decimos, y una placa más pequeñita por cráneo lateral. Es buena técnica, yo creo que es una técnica excelente, no buena, excelente. Pero la lástima, ¿cuál es? La lástima es que fue un procedimiento de 6 horas, ¿vale? Un procedimiento de 6 horas, por lo cual es técnicamente excelente, pero es muy pesado, muy pesado. Por lo cual hoy lo haría de una manera más sencilla y os voy enseñando en unos minutos cómo lo voy manejando hoy. Vale, pero este caso fue muy bien. Lo podemos mirar a los 7 meses tenía esto y después que 2 placas, en mi opinión, son demasiado rígidas, elegí retirarle la más fuerte, es decir, la placa medial. Yo creo que este caso radiológicamente y clínicamente también, fue excelente, ¿vale? Esta dueña me dijo, doctor, el check se lo voy firmando en blanco, ¿vale? Esta dueña realmente ahora mismo creo que tenga una gran consideración de mí. Este caso me gusta también, ¿no? Yo soy contento de este caso, pero decimos que es demasiado complicado, ¿vale? Cioè, este tipo de técnica hoy lo puedo hacer de manera más sencilla, a pesar del hecho que yo opino siempre que estas placas son muy, muy buenas. Tenemos que enterarnos y darnos cuenta si algo va pasando de una manera que no es buena para prever lo que puede pasar de feo, malo, ¿ok? Este gato, una fractura relativamente estándar, a pesar que es comminuta, pero decimos que nada realmente feo en un gato porque podemos 2 segmentos de fractura proximal y distal que son bastante buenos, por lo cual no es algo realmente feo este tipo de placa, ¿ok? Por lo cual yo estaba muy contento de este tipo de tratamiento, no tenía ningún miedo particular. Esto es el check después de los 10 días y a los 10 días voy mirando algo que no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque la placa se ha doblado un poco. Y esto ya me dice que
esta placa no es suficiente para enfrentar toda la carga. Por lo cual, no quiero esperar para conseguir una condición de fractura de la placa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo que repetir el procedimiento, ¿vale? Por lo cual he hablado con el dueño, le he explicado el tema y el día siguiente le puse un figador muy sencillo, lineal, un clavo proximal, un clavo distal, una barra de conexión, pero este figador es lo que le va dando estabilidad, ¿vale? Y le va realmente protegiendo esta placa. Este caso es uno de los casos cuando yo era un estudiante, siempre me comentaban que era suficiente poner dos trozos de gato en la misma habitación para que se formara callo. Y en mi experiencia esto no es verdadero. Yo tengo gatos que no se ha formado callo para meses y meses, ¿vale? Y esto es uno de esos. Esto a los 26 días, 58 días. A los 85 días le he retirado el figador, diciendo, ok, vale, puede ser que hay un callo que no lo voy mirando bien, pero no cambiaba nada, por lo cual a los 90 días más o menos hay este tipo de evolución y a los 150 sí hay algo aquí en el medio, pero decimos nada realmente callo, ¿vale? Pero al final no ha pasado nada feo, por lo cual estoy contento así. Lo único que le hice de cambio cuando le retiré el figador, esto tenía el figador, y cuando le retiré el figador, le puse dos tornillos. Uno se puede mirar, el otro no. En esta parte de la placa, para tapar estos dos agujeros. Si os miráis, este tornillo es demasiado corto para realmente tomar en el hueso y este no es tornillo, el cuarto aquí no es tornillo, sino solo es la cabeza del tornillo. Es un tornillo cortado. ¿Por qué? Porque con el tornillo de esta manera le voy rellenando el agujero de manera que la placa tenga más rigidez en ese área concreta, ¿vale? En ese área concreta. Pequeño truco para que la placa se quede más rígida en un sitio concreto. Y esto ahora es la manera muy sencilla que voy usando de manera estándar para prever el esfuerzo y la ruptura de las placas, por lo cual este perro es un puntero, es un perro, bastante loco, como todos los perros de caza y de cazadores, con dueño más loco que el perro. Fractura fea, no fractura fea, pero con cominución, ¿vale? Por lo cual no es estable, no es transversa correcta. Le voy poniendo la placa por medial, esto es muy estándar, pero no se la voy poniendo de la manera que vaya trabajando en flexión, ¿vale? Todo el tiempo. Le voy poniendo un figador muy sencillo en la cara cráneo lateral de la extremidad, de esta manera. ¿Por qué? Porque de esta manera esto le va a dar un soporte brutal al trabajo de esta placa. Y a los 40 días, cuando ya tenga callo, le voy retirando todo. Y ahora tengo miedo que pase algo, de ninguna manera. Cuando tenga este tipo de callo óseo, esta placa no es suficiente, es más que suficiente. Más que suficiente. ¿Por qué? Porque va compartiendo la carga con el hueso y no va trabajando todo el tiempo en flexión.
¿vale? Por lo cual, esta es la manera que yo ahora voy usando usar este conjunto de implantes internos y externos para solucionar estos asuntos concretos, que todavía no es la lógica de fijación híbrida interna-externa, pero es algo parecido, ¿vale? Es algo conceptualmente bastante parecido. Vamos mirando si hay preguntas, de manera que... Ok, la pregunta de Pedro Silva. En este caso de fractura de fémur con minuto delgado, ¿es mejor poner un clavo intramedular como auxilio de la placa? Sí, por supuesto. Yo creo que esto es otra lógica que puede realmente ayudar. El tema del clavo centromedular siempre es un poco de este tipo. Si le vamos poniendo un clavo muy pequeñito, la ayuda es una ayuda no tan grande, ¿vale? No tan grande. Si el clavo es un poco que tiene un diámetro más grande, te puede molestar cuando vas insertando los tornillos de la placa, por lo cual esto es algo que cada uno tiene que un poco valorar por sí mismo. Pero, por supuesto, es correcto usar la lógica de clavo y placa. Clavo y placa es una lógica correcta. Sobre esto no hay duda, ¿vale? Gracias, Pedro, por la observación. Ok. Y ahora, la última parte. No entramos en todos los detalles de las técnicas de reducción porque es una lógica muy larga y no tenemos el tiempo ahora. Tenemos un 15-20 minutos para finalizar esta charla. Pero decimos que unos conceptos sí, ¿vale? Unos conceptos sí. La reducción de la fractura siempre ha sido algo no realmente valorado, ¿vale? Lo que siempre yo no, como estudiante y como profesional joven, al principio de mi carrera, no tenía confianza, era ok, yo le puedo poner placa, fijador, lo que sea, pero ¿cómo consigo la reducción de la fractura? ¿Vale? Siempre ha sido un tema, y hoy todavía no es un tema bien aclarado, ¿vale? Y no solo para fracturas como en este caso con grandes masas musculares, sino en fracturas que no tienen una gran cubierta muscular, podemos tener problemas en la reducción de la fractura. En los textos del pasado bastante recién, estamos hablando del 2000, Fossum, hay técnicas de reducción de fracturas que yo creo son buenas. La técnica de los fragmentos angulados, el movimiento de palanca entre los dos fragmentos es bueno. Hay técnicas que yo opino son locura. En este caso, pensar que dos cerclajes pueden ayudar cuando hay fisuraciones en el hueso es locura. No pueden ayudar de ninguna manera. ¿Y quién va aplicando dos pinzas a pesar que esta pinza, si hay fisuras, puede fracturar este segmento óseo? Pero ¿quién va empujando de una manera tan fuerte para hacer la reducción de la fractura y mantenerla para el tiempo suficiente para ponerle los implantes, la placa y todo? Y cuando hay pinzas, ¿hay el espacio para poner la placa? ¿No? Todas, por lo cual decimos que realmente yo creo que esas técnicas son técnicas no buenas. Hemos tenido que esperar hasta el 2003 con Ann Johnson, este es su artículo, para hablar de conceptos concretos de la reducción de la fractura. Y en concreto empezamos hablando del colgar miembro colgado, ¿no? Colgar el miembro, disfrutar
el peso del perro, en gatos no va a funcionar muy bien, el peso del perro para hacer una reducción de la fractura. Esto es buena idea. El tema es que no siempre es suficiente, porque esto es muy relacionado al segmento, a cuántos músculos tenemos, al tamaño del paciente, por lo cual necesitamos una idea mejor, algo más previsible, ¿ok? Yo siempre a mí me ha gustado siempre la fijación circular, no solo porque es una excelente técnica de estabilización de la fractura, sino porque es una excelente técnica de reducción de las fracturas. Porque con estas barras roscadas, con tuercas, es la misma distracción micrométrica del gato del coche, ¿vale? La fractura no se puede no puede parar este tipo de distracción. Esta es una imagen fluoroscópica de la distracción de la fractura sin tocar los fragmentos. ¿Por qué? Porque cuando hay las fracturas hay la contracción de los músculos y fuerzas centrífugas. Los fragmentos se desplazan alrededor. Cuando le vas haciendo distracción, los fragmentos óseos conectados con los músculos tienen una fuerza centrípeta, es decir, hacia el centro, hacia su posición original. Por lo cual eso nos va a ayudar mucho esto. O fijadores lineales, que son hechos concretamente para hacer este tipo de trabajo. Porque, por ejemplo, girando la barra roscada en el centro, cuando el fijador esté conectado a los fragmentos óseos, podemos conseguir la distracción intraoperatoria de la fractura. Todo el tema al final es de este tipo. Tenemos la fractura va haciendo una contracción de los fragmentos, por lo cual tenemos superposición de los fragmentos. Y cuando hay superposición de los fragmentos significa que tenemos que enfrentar esta superposición haciendo una distracción que va aplicando una fuerza opuesta a la de la contracción muscular. ¿Ok? Esto es el tema. Esta es la idea muy sencilla, pero es la idea. Y esto es algo realmente que yo voy usando a menudo en mi práctica en el quirófano. Para hacer esto, usamos un estribo de tracción. ¿Qué es un estribo? Es un mango, ¿vale? Es un mango. El estribo es un mango para manipular, para mover los fragmentos sin tocar los fragmentos de manera directa. Tiene dos brazos y esta barra roscada con una tuerca en la barra roscada. ¿Vale? Vamos fijando la aguja de Kirchner a través de un tornillo pinchado, como saben todos los que han visto algo de fijación externa circular, por lo cual la aguja se va a pasar a través del agujero del tornillo y apretando esta tuerca lo vamos fijando a las extremidades de los brazos, por lo cual vamos pasando la aguja a través del hueso, la vamos fijando a las dos extremidades y en este momento, girando esta tuerca, vamos abriendo los brazos. ¿Por qué es importante abrir los brazos? Porque si la aguja está aflojada, cuando vamos tirando, se dobla y va cortando los tejidos blandos. Si está tensada, está rígida, fija, y no va cortando los tejidos blandos. Esta es la razón, ¿vale? Por lo cual, al final, la vamos aplicando a todas las herramientas para hacer tracción esquelética, vamos mirando algo. Esto es útil, sí, es útil, pero no se puede hacer de maneras distintas, ¿vale? Pero a mí me va a ayudar muchísimo para la reducción de la fractura. Se puede hacer con las herramientas o se puede hacer de mano también. ¿Por qué? Porque yo puedo tirar sobre esto y este es un mango muy potente para ayudarme en la reducción de la fractura. Publicamos los primeros artículos en 2006. Si alguien está interesado, lo puedo
brindar todos estos artículos y hemos publicado un capítulo en Veterinary Clinics of North America 2012, pero también en Veterinary Clinics of North America en 2020, y que tiene un capítulo concreto no solo sobre la reducción genérica de las fracturas, sino un capítulo concreto sobre la reducción de las fracturas del cóndilo humeral, ¿vale? Por lo cual, si alguien está interesado, lo vamos hablando y si lo voy enviando. Ok, la aplicación clínica. Para hacer este tipo de tratamiento, por supuesto, no es el primer tratamiento que voy aconsejando, ¿vale? Este tipo de tratamiento a foco cerrado necesita un poco de experiencia, fluoroscopia, pero decimos que os lo voy enseñando simplemente para que podamos mirar juntos que se pueden hacer procedimientos de manera diferente y yo opino buena, ¿vale? Este perro, un pastor alemán de 7 meses, politrauma por atropello, fractura ipsilateral de fémur, fractura contralateral compleja de hombro, por lo cual tenía muchas fracturas. Yo quería que este perro se podía poner usando esta extremidad de manera bastante rápida, fractura diafisaria de húmero, posicionamiento del perro, estabilización sobre, este es el posicionamiento para la desinfección, por supuesto, le vamos poniendo estas cintas de estabilización, porque cuando se va aplicando la tracción esquelética no tenemos que desplazar el cuerpo del paciente, sino aplicar la tracción sobre el segmento óseo, ¿ok? Esta es la posición para la esterilización. Le vamos poniendo el paño, aplicando el estribo, y después lo miramos como en un filmado, en un video, a la parte distal del húmero o proximal de cúbito, y le vamos aplicando esta cadena a la barra de tracción y vamos poniendo el paño sobre todo para que todo pueda ser, el teatro quirúrgico se quede estéril, ¿vale? Y ahora seguimos empezando con la tracción para la reducción de la fractura. En el húmero tenemos que poner 2 estribos, uno proximal, uno distal. ¿Por qué? Porque el hombro no tiene conexiones óseas fijas, solo tiene ligamentos, por lo cual si vamos haciendo la tracción sobre el húmero, vamos desplazando el hombro, ¿ok? Por lo cual la estabilización proximal es importante. Este es el abordaje quirúrgico, ¿vale? 3 centímetros, 4 centímetros, no más, no más. Voy haciendo el abordaje con un elevador periostal. Le voy entrando de manera que hacer la tunelización contra la base ósea y le voy insertando la placa, ¿ok? Y cuando tenga la placa puesta de manera correcta, gracias a la fluoroscopia, le puedo poner la guía para el taladro, para la broca del taladro, de manera transcutánea, directamente a través de los tejidos blandos. ¿Ok? Ok, de manera que le puedo poner los tornillos directamente a través de los tejidos blandos, de esta manera. Estos pequeños agujeros en la piel son los sitios donde pusimos los tornillos, ¿vale? Yo opino, este es el resultado final. Yo opino que este es un buen resultado, el eje es correcto, no hemos tenido problemas concretos, y yo opino que este tipo de abordaje ahora para mí es más sencillo que hacerle el abordaje quirúrgico completo, que es mucho más complicado y mucho más agresivo, ¿vale? Por lo cual esto es MIPO, procedimiento mínimamente invasivo, ¿vale?
por supuesto, el entrenamiento para hacerlo es imprescindible. Sobre esto no hay duda, ¿vale? Y en un par de meses, perro joven, esto es el callo óseo, ¿vale? En el fémur, ok, unos detalles técnicos. Si quiero hacerle la reducción de la fractura y que se ponga de una manera que el eje esté bien puesto, la fractura está en su eje correcto y no tenga interferencia para ponerle la placa, vamos a ponerle la aguja a través de los cóndilos, este es el abordaje, le vamos a poner la aguja a través de los cóndilos, de manera que tenemos este punto de agarre. Lo vamos haciendo un poco más rápido. Ok. Ok, la aguja es muy sencillo, ¿vale? Esto no es problema. Y después le vamos a poner el estribo. Perdón. Ok. No sé. Perdón, un segundo. Ok. No, no empieza. Ok, vale, ahora. Por lo cual, el estribo se pone de manera muy sencilla con los dos tornillos pinchados de esta manera. Y el otro lado también. Cuando son apretados, vamos apretando este tuerca sobre la barra roscada, voy girando las agujas para que no nos molesten, ¿vale? Y después vamos apretando este tuerca para que los dos brazos se abren. Los brazos se abren y ahora no van, la aguja no se va doblando y no corta los tejidos blandos. Así. Lo vamos dando, conectando con la cadena a la barra de tracción. Esto se puede hacer o se puede hacer de mano o como queráis, ¿vale? Y al final vamos poniendo el paño para que el teatro quirúrgico se quede estéril. Esta es la técnica, muy sencilla, ¿vale? Y al final, ok, no es realmente algo especial este tipo de resultados, sino el hecho que yo no tengo asistentes que puedan realmente quedarse una hora fijos mientras que yo le voy poniendo los tornillos de la placa, ¿vale? De esta manera, el tiempo que necesito lo tengo. Esto es la técnica que me gusta más y creo que es la técnica que
Los que no empezaron todavía con la lógica del tratamiento mínimamente invasivo pueden empezar, porque la tibia es el segmento ideal. Es el segmento ideal para empezar con esto. ¿Vale? Preparación, posicionamiento del perro, esto para la desinfección. Una vez que esté preparado, le vamos poniendo los dos estribos, uno proximal, el otro distal. Le vamos poniendo el distractor girando este mango aquí, se va distrayendo y va reduciendo la fractura, ¿vale? Y yo puedo hacer un pequeño abordaje en el foco de fractura y con el elevador periostal hacerle el túnel para insertar la placa. Cuando esté contento de la reducción, le puse este aguja para estabilizar la fractura y voy insertando la placa y la voy deslizando bajo los tejidos blandos. Cuando tenga la longitud de la placa que me gusta, la voy moviendo con este mango concreto para mover la placa. Es un joystick, ¿ok? El sistema tiene este joystick para mover la placa bajo los tejidos blandos y voy aplicando los tornillos de manera muy sencilla. Abordaje proximal, abordaje central, abordaje distal, todos muy pequeños, pero puedo deslizar, mover los tejidos blandos de manera que con 3 abordajes pueda mirar varios puntos donde insertar los tornillos. Y al final, esto es el resultado. Perro joven, nada realmente especial, pero lo que sí es especial es que con 3 pequeños cortes hemos conseguido una reducción que nos ha permitido preservar toda la reactividad biológica de los tejidos y del hueso en concreto. ¿Vale? Vale, muy bien. 1 hora y media lo que estaba programado, por lo cual, bien. Este es mi correo. Si tenéis dudas en los días siguientes, estoy disponible, podéis escribir y todo. Y ahora si tenemos preguntas, solo una última pausa comercial y después de la pausa comercial 30 segundos y volvemos para contestar a las preguntas si hay. ¿Vale? Gracias. Para las últimas preguntas, hay compañeros que me piden los artículos. Por favor, escríbeme. Ok, aquí pongo de nuevo mi correo. Ok, de manera que, por favor, escríbeme a este correo porque una vez que cerramos el webinar, por supuesto, no me acuerdo de todos, por lo cual, ok. Perfecto. Mario Macías, un saludo. ¿Qué tensión pones el estribo que es seguro para tensionar las agujas? Realmente el estribo no tiene una medición concreta de la tensión como hacemos, por ejemplo, con el
el tensador dinamométrico en los figadores circulares. Mi sugerencia siempre es técnica digital, ¿ok? Técnica digital en Cabriago es esta. ¿Ok? Esta es la técnica digital que prefiero. Cuando está bien tensado. ¿Por qué? Porque no quiero que a los tejidos blandos le haga esto. No tiene que hacer esto. Tiene que quedarse fijo, de manera que no va cortando los tejidos blandos. Esto es el punto. Y esto puede ser usado con las herramientas de la tracción esquelética en la mesa. Puede ser usado con el distractor. Puede ser usado de mano. En gatitos que tienen fracturas de cóndilos femorales, no le puedo hacer palanca sobre los cóndilos porque se lo voy machacando. Le pongo la aguja a través de la diáfisis, de la metáfisis distal de fémur, de la metáfisis proximal de tibia y le voy haciendo reducción con las dos estribos, ¿vale? Sin tocarles los cóndilos fracturados. ¿Por qué? Porque si se lo voy manipulando de una manera demasiado agresiva, por supuesto, se lo voy machacando, no reduciendo, ¿vale? Esto es el tema. Ok, espero que habéis tenido una sugerencia que pueda ser útil. Como siempre, no necesitamos muchos inputs, pero después tenemos que seguir desarrollando los inputs. No es suficiente escucharlos, sino trabajar sobre eso. Vamos organizando otros de estos webinars en el futuro, como ya hicimos en el pasado algunas veces, por lo cual os recuerdo a todos que el 27 y 28 de junio vamos montando un evento en Madrid, todo sobre el cruzado. El primer día, el 27, va a ser una mesa redonda sobre las técnicas diferentes, porque estamos nosotros con nuestra técnica de TTA, con nuestra nueva técnica de TPLO y los compañeros de Evolig con su técnica de reconstrucción intraarticular del cruzado. El primer día es gratis, abierto para todos los que quieran asistir. El segundo día son los talleres prácticos que necesitan el registro, ¿vale? Por lo cual, quien está interesado en Madrid, 27, 28 de junio. Vale, si no hay otras preguntas, nos despedimos. Un abrazo a todos y gracias por asistir, ¿vale? Un saludo.